Amigos, bienvenidos sean todos a un nuevo video de álgebra. En esta oportunidad vamos a hablar de la suma de fracciones con denominadores monomios. Allí tienen ustedes un ejemplo de uno de los ejercicios que vamos a hacer en el día de hoy. Esta suma de fracciones deben realizarse algunos pasos para ejecutarlas y vamos a hacer un pequeño resumen de ello, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer antes de realizar la suma de las fracciones es simplificar las fracciones dadas. En el ejemplo que tenemos allí tenemos dos fracciones en las cuales el numerador de las dos fracciones es un binomio y el denominador es un monomio, y ya están simplificadas a su mínima expresión. Después se debe reducir las fracciones al mínimo común denominador. Ese va a ser el siguiente paso. Después se deben efectuar las multiplicaciones indicadas. Se deben sumar los números comunes resultantes. Posteriormente se reducen los términos semejantes y la fracción resultante se debe simplificar al mínimo posible. Esos son los pasos que debemos hacer. Vamos a comenzar con el ejercicio número 1, que se trata de una suma de dos fracciones cuyos denominadores son solamente números, no son expresiones algebraicas. El ejercicio es x menos 2 entre 4, se le debe sumar 3x más 2 entre 6. Lo primero que tenemos que hacer es buscar en el denominador cuál es el mínimo común divisor de ese denominador. Para ello, descomponemos los dos denominadores. El denominador 4 se descompone en 2 por 2 y el denominador 6 se descompone en 3 por 2. Entonces, el mínimo común divisor de esos dos números es 2 por 2 por 3. ¿Okay? Ya que 2 está acá y el 3 está acá. Eso, 2 por 2 por 3, eso da 12. 12 es el mínimo común divisor entre 4 y 6. Después que lo tenemos, empezamos a hacer las operaciones algebraicas. Agarramos el 12, lo dividimos entre 4, eso da 3. Y ese 3 lo multiplicamos por el numerador del primer binomio, que es x menos 2. 3 por x menos 2. Después agarramos el 12, lo dividimos entre 6, eso da 2, y lo multiplicamos por el numerador del segundo elemento, que es 3x más 2. Ya hecha la operación, vamos a hacer el siguiente paso, que es eliminar los paréntesis. 3 por x da 3x y 3 por 2 da 6, conservando el signo negativo. 2 por 3x da 6x y 2 por 2, 4. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a sumar los factores comunes. 3x con 6x da 9x y menos 6 más 4 da menos 2. El denominador queda debajo como 12 y el resultado de todo el ejercicio es 9x menos 2 entre 12. Ya vemos que esta expresión no se puede reducir más aún porque 9 y 2 no son divisibles, no tienen un número común para dividirlo con 12. Entonces el resultado final es 9x menos 2 sobre 12. Bien, ahora vamos a continuar con el ejercicio número 2 que le tenemos preparado. El ejercicio número 2 es a menos 2b sobre 15a más
b menos a sobre 20b. Ahí tienen las dos fracciones. Lo primero que vamos a buscar son los factores comunes. Ya debemos saber que tanto a como b deben ser parte del denominador que vamos a colocar del denominador común. Ahora vamos a ver qué debe acompañar a a y b. Descomponemos 15. 15 es 3 por 5. Y 20 lo descomponemos como 5 por 4. Entonces el mínimo común divisor sería, el coeficiente sería 60. Y el total sería 60a por b. ¿Okay? Ese sería el denominador común de las dos expresiones dadas. Ahora empezamos a hacer las operaciones matemáticas. 60ab dividido entre 15a, eso sería 60 entre 15 da 4. Y ab entre a da b. Porque a con a se cancelan si no lo recuerdan. Entonces digamos la expresión, el resultado de dividir 60ab entre 15a es 4b. Eso se multiplica por el numerador de la primera expresión, que es a menos 2b. Después agarramos 60ab y lo dividimos entre 20b. 60 entre 20 da 3. Y ab entre a da ab entre b, da a. Entonces el resultado de dividir 60ab entre 20b es 3a. Y eso lo vamos a multiplicar por b menos a. Ya después que tenemos planteado el ejercicio, comenzamos a hacer las operaciones algebraicas. Agarramos 4b y lo multiplicamos por a, eso da 4ab. Agarramos 4b y lo multiplicamos por 2b, 4 por 2, 8, y b por b da b al cuadrado. El signo negativo se conserva. Después multiplicamos 3a por b, eso da 3ab, y 3a por a da 3a cuadrado con el signo negativo que se conserva. Ahora vamos a realizar las operaciones algebraicas de suma y resta para terminar con el ejercicio. Los que están comunes es 4ab y 3ab. ¿Ok? 4ab más 3ab, eso da 7ab. Menos 8b cuadrado queda menos 8b cuadrado. Y menos 3a cuadrado queda menos 3a cuadrado. Ahora ya eso está, simplificado a su mínima expresión, porque 3, 8 y 7 no pueden reducirse, no tienen un factor común para reducirse con 60. Y AB no está arriba. Ese sería el resultado final del ejercicio número 2.